aplicando el teorema de Thevenin. Este ejercicio lo hicimos en un examen a título de suficiencia, pero los chamacos se les pidió que lo hicieran por superposición, el análisis de la superposición. Ahora nosotros lo vamos a hacer por Thevenin y lo vamos a comprobar como siempre lo hemos realizado la comprobación. Por lo tanto, para hacer Thevenin, yo tengo que encontrar un circuito equivalente donde tenga una resistencia de Thevenin, un voltaje entre las terminales del elemento donde pueda conocer la tensión o la corriente. Puede ser en este, puede ser en cualquier parte del circuito, se puede aplicar el teorema de Thevenin. Por lo tanto, para tener esta determinación, nosotros podemos hacer primeramente determinar la resistencia de Thevenin y segundo, puedo determinar el voltaje de Thevenin. O puedo hacer primero determinar el voltaje de Thevenin y luego en segunda parte la resistencia de Thevenin. ¿Sí? Cualquiera, no hay un orden cronológico para poder llegar a este circuito. Entonces nosotros vamos a determinar primeramente determinando el voltaje de Thevenin. Para el voltaje de Thevenin, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener el circuito donde vamos a eliminar al elemento donde se quiere conocer la corriente y llegamos al circuito donde todas las corrientes están entrando a este nodo, la de 2 amperes, 1 ampere y 3 amperes. Las resistencias son de 6 ohms, 6 ohms, 6 ohms y esta es de 3 ohms. Por lo tanto, para poder determinar el voltaje de Thevenin entre este punto y este punto, ¿qué es lo que requerimos determinar? Requerimos determinar el voltaje que tenemos en la fuente de 2 amperes y el voltaje que tenemos en la fuente de 3 amperes. Por eso aquí mi voltaje va a ser lo siguiente: el voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje que tengo en la fuente de 2 amperes menos el voltaje que tengo en la de 3 amperes. Para poder definir esta tensión con esta tensión, determinamos el voltaje de Thevenin. ¿Qué es lo que requerimos nosotros para el voltaje en la de 3 amperes? Por lo tanto, yo tengo que definir aquí en este circuito las características de la corriente. Como estas corrientes están entrando a este nodo, la corriente que sale por este punto, esa corriente aquí será igual. Nos quedamos que en la ley de Kirchhoff de corrientes nos va a indicar que la corriente en la de 3 ohms va a ser igual a la corriente de la fuente de 2 amperes más la corriente de la fuente de 3 amperes más la corriente de 1 ampere. Nos dice que las corrientes que entran, está entrando la de 1 ampere, la de 2 amperes, la 3, y es igual a las corrientes que salen. Por lo tanto, la corriente en la de 3 ohms va a ser igual a ¿cuánto? A 2 más 3 más 1, y esto me va a dar 6 amperes, la corriente que voy a tener en este punto. Esta corriente va a llegar a este punto, parte va a subir por este elemento y parte va a subir por este elemento. ¿Qué es lo que va a suceder? La corriente, esta corriente en la de 6, la corriente en la de 6, ¿a qué será igual? La corriente en la de 6 viene por este punto, ponemos aquí para definir qué es esta corriente, esa resistencia, va a llegar a este punto. Como no tenemos una trayectoria en este sentido, quiere decir que esta corriente va a ser igual a la corriente de la fuente de 3 amperes, por lo tanto la corriente en la de 6 es 3.0 amperes. Por lo tanto, el voltaje en la de 6 ohm va a ser igual a 6 por 3, que esto nos va a dar 18.0 volts, la que tengo en este elemento. ¿Qué es lo que va a suceder para esta, la corriente en esta corriente? Le pongo en la parte de arriba. La corriente en la resistencia de 6 ohm va a ser igual a que la corriente que entra, la corriente va a ser igual a la corriente de 3 ohm que está entrando, ¿sí? Y tengo una corriente que está saliendo aquí, por lo tanto me va a quedar la ley de Kirchhoff
B corrientes va a ser igual a la corriente que entra, la corriente de 3 ohms está entrando y eso va a ser igual a la corriente en la de 6 ohms superior más la corriente en la de 6 ohms inferior. Por lo tanto, la corriente, yo conozco la corriente la corriente de 3 ohms va a ser igual menos la corriente en la de 6, la 6 abajo va a ser igual a la corriente de 6 ohms en la parte superior. Por lo tanto, la corriente en la de 3 ohms es igual a 6 menos la corriente en la de 6, que son la de la fuente 3. Por lo tanto, la corriente en la de 6 ohms superior va a ser igual a 3.0 amperes. Ya tengo la corriente en la de 6. Por lo tanto, el voltaje en la de 6 superior va a ser igual aquí a 3, que multiplica a 6, y aquí voy a tener también 18.0 amperes, que es en la de 6 ohms. No la confundamos con esta. Ya tengo la corriente aquí. Ahora, el voltaje en la de 1 amper va a ser igual a ¿quién? El voltaje que tengo va a ser igual a este voltaje más este voltaje. Va a ser igual al voltaje en la de 3 ohms más el voltaje en la de 6 ohms superior. Por lo tanto, el voltaje en la de 1 amper va a ser igual el voltaje en la de 3, que lo teníamos por acá arriba, nos va a 3, que multiplica la corriente en la de 3, que son 6, la corriente en la de 6, teníamos nosotros en la de 3, son 6, que eso es igual a 18.0 amperes. ¿Sí? Y ya tengo la corriente en la de 1 amper. ¿Sí? Entonces ya tengo la corriente aquí, por lo tanto entonces aquí nosotros determinamos las características de tensión en la de 6 ohms con la característica de la fuente de 1 amper. Entonces ya tengo este voltaje, con este voltaje voy a tener que el voltaje en la de 1 amper es 36 volts. Por lo tanto, el voltaje que yo voy a tener en esa fuente, el voltaje de 2 amperes, va a ser igual a la tensión en la de 6 ohms que determiné por acá con la de 1 amper. Por lo tanto, será 36 más 18. Esto nos va a dar un voltaje de 48 volts en la fuente, en esta fuente. Por lo tanto, ¿qué nos falta definir? El voltaje en la de 3 amperes, ¿a qué sería igual? Al voltaje que yo tengo en la resistencia de 3 ohms más el voltaje que tengo en la resistencia de 6 ohms inferior. Por lo tanto, el voltaje de 3 amperes va a ser igual. La de 3 ohms, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo aquí una corriente en la de 3 ohms que me da 6 por 3 más el voltaje en la de 6 ohms que yo tenía, el voltaje que viene en este punto, que lo determinamos por acá, que nos da un voltaje de 3. Aquí nos da un voltaje de 3 y 6. Por lo tanto, el voltaje en la de 3 amperes vamos a tener de 18 más 18, que esto es igual a 36 volts. Ya tengo el voltaje, ya tenemos el voltaje en la de 3 ohms, y el voltaje en la de 2 ohms. Tengo estos dos voltajes. Por tanto, el voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje, lo repito, de 2 amperes menos el voltaje en la de 3 amperes. Nos va a dar que el voltaje de Thevenin va a ser igual a 48, que tengo aquí, menos 36. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin va a ser igual a el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin sería la diferencia, nos va a dar 12.0 volts. Este es el voltaje de Thevenin, el voltaje que vamos a tener en este punto. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin aquí lo vamos a definir nosotros. El voltaje de Thevenin va a ser igual a 12.0 volts. Es la primera parte del circuito equivalente de Thevenin. Ahora vamos
ahora determinaremos como segunda parte la resistencia de Thevenin para completar este circuito y lo vamos a hacer enseguida. La resistencia de Thevenin. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos el circuito, vamos a quitar en este caso a todas las fuentes, porque son fuentes de corrientes. Entonces el circuito nos viene quedando aquí, si abrimos aquí entre este punto, y aquí sería la resistencia de Thevenin. Si yo intercalo aquí va una fuente de corriente, aquí va otra fuente de corriente, aquí va una fuente de corriente, aquí va la resistencia de 3 ohms. Por lo tanto, ustedes pueden observar aquí, este circuito está abierto, por lo tanto la corriente que venga por aquí, no va a existir corriente, la corriente que va a circular, si yo pongo aquí una fuente de tensión, va a venir por este punto la corriente, ¿sí? Va a venir por este punto la corriente, llega a este punto, parte viene para acá, esta corriente aquí no existe porque no hay, está abierto el circuito, esta corriente viene a este punto, por lo tanto aquí lo que sea tampoco existe, sigue su camino o trayectoria, viene a este punto, viene a esta resistencia, por lo tanto esta corriente llegará aquí sí, para acá no existe, para acá no existe, por lo tanto la resistencia equivalente de Thevenin, única y sencillamente va a ser definida por estas tres resistencias. Entre este punto y este punto tengo la resistencia de Thevenin, esto es igual a 6 ohm, 6 ohm, 6 ohm, por lo tanto la resistencia de Thevenin es igual a 6 más 6 más 6 por encontrarse el circuito en serie, por lo tanto la resistencia de Thevenin es igual a 18 ohms, la cual la ponemos en este punto y serán 18 ohms. Por lo tanto, la corriente, la de 6 ohms, esto sería igual a ¿quién? Aplico la ley de Ohm, que será 12.0 sobre la resistencia, será 18 más 6 es igual a 12.0 entre 24, por lo tanto esta corriente en la resistencia sería de 0.5 amperes, sería la corriente que nosotros calcularíamos a partir del teorema de Thevenin, ¿sí? O es la corriente que nosotros, si llegamos aquí con un ampérmetro desde el punto de vista experimental, nos daría 0.5 amperes la lectura de ese ampérmetro. ¿Sí? Entonces aquí ya está resuelto el circuito aplicando el teorema de Thevenin. Ahora vamos a comprobar que esta corriente es la correcta a partir de la superposición. ¿Listo? Análisis o el teorema empleando el teorema de la superposición. ¿Sí? Empleando ahora el teorema de la superposición, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que realizar tres corrientes por tener tres fuentes de tensión. Voy a utilizar parcialmente la configuración de los circuitos. ¿Qué es lo que sucede para el primer caso? Yo voy a tener el siguiente circuito donde colocamos toda la resistencia y yo voy a activar esta fuente de corriente que es de 2 amperes. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Esta las comporto como circuito abierto y la resistencia de 3 ohm y tendré este circuito para el primer caso. Por lo tanto, ¿cuál será el sentido de la corriente cuando yo tenga activada esta fuente? Esta fuente va a venir a este punto, está abierto, esta corriente vendrá, este circuito parte viene aquí, parte viene para acá y parte viene para acá. Por lo tanto, esta corriente le voy a llamar una corriente prima, que es la que va a pasar para este primer evento, que le llamo la corriente prima. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder con el otro circuito? Yo tengo lo mismo, pero ahora voy a activar la fuente de 1 ampere. Tengo este circuito, tengo esto aquí, tengo esto aquí. Yo la activo esta fuente, que va a ser la de 1 ampere. Aquí cierro el circuito, 6 ohms, 6 ohms, 6 ohms, 6 ohms y 3 ohms. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Esta corriente va a venir a este punto, parte va a venir como si esto no existiera,
como si esto no existiera en el circuito. Entonces esta corriente que viene aquí por este elemento, que es la de 1 ampere, entonces aquí tendré 1 ampere. Esta corriente viene a este punto, parte viene para acá y parte viene para acá. Por lo tanto, esta corriente lo voy a llamar una corriente biprima, que es la que va a pasar por este elemento. Y ahorita vamos a proceder a determinarla. Y por último, ¿qué es lo que va a suceder? Tendremos el circuito para la tercera etapa, donde vamos a tener lo siguiente. Ahora voy a activar la fuente inferior, donde yo tengo esta ya. Aquí tengo abierto el circuito, aquí tengo abierto el circuito, aquí cerramos por medio de la fuente de 3 amperes y tengo la resistencia de 3 ohms, y aquí tengo 6 ohms, 6 ohms, 6 ohms y 6 ohms. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Esta corriente, esto no existe, esta corriente viene y esto tampoco existe. Por lo tanto, esta corriente viene por esta resistencia, llega a este nodo, parte viene para acá y parte va hacia arriba, y aquí le llamo una corriente hacia arriba, le llamo una corriente triplima. Entonces ya tengo los 3 eventos y la dirección de la corriente para cada uno de los casos. Ahora nos queda nada más determinar la corriente que voy a tener para los casos, cada uno de los casos. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Esta corriente viene, yo necesito conocer la corriente en la de 6, aquí también tengo 6 ohms. Entonces aplico la regla del divisor de corriente, que me dice la corriente prima en la de 6 ohms va a ser igual a la corriente que viene aquí, que es 6, que multiplica al elemento opuesto a ese circuito. Yo tengo este elemento y este elemento, el elemento opuesto va a ser que aquí yo tengo 6 más 6, y el elemento opuesto es 6 más 6 más 6 más 6. Por lo tanto, aquí voy a tener 2 que multiplica a 12 sobre 24. Por lo tanto, la corriente I6' va a ser igual para este evento 24 entre 24. Esta corriente prima de 6 ohms va a ser igual a 1.0 ampere para el primer caso. Para el segundo caso, ¿qué es lo que va a suceder? Esto no existe en el circuito. ¿Y qué sucede? La corriente que viene aquí es de 1.0 ampere. Vamos a necesitar la corriente en este elemento. Entonces, aplico una vez más la regla del divisor de corriente y me dice que la corriente biprima en la de 6 ohms va a ser igual a la corriente que está entrando, la corriente total, que multiplica quien yo quiero conocer la corriente. Aquí todo esto están en serie, entonces tengo la resistencia opuesta a la de 6, 6 más ¿quién? Más 6 más 6 más 6 son 18. Por lo tanto, esta corriente en la de 6 ohms prima me va a dar 6 entre 24. Por lo tanto, esto nos da un valor en la 6' de 0.25. 0.25. Vamos a para que nos caiga aquí. Y en la de 6 ohms biprima es igual a 0.25 ampere. Aquí para no perdernos, aquí tengo esta corriente biprima con esta corriente prima de aquí abajo. Ahora vamos a este circuito. De igual manera aplicamos la regla del divisor de corriente para determinar la corriente en este elemento. ¿Qué es lo que sucede? Yo quiero conocer la corriente en la de 6 ohms, es igual a ¿quién? A la corriente total, que es la que está entrando, 3, que multiplica a ¿quién? Si ustedes pueden ver, observamos este circuito, la resistencia. Yo quiero conocer la corriente aquí, la resistencia opuesta sería la de 6, sobre 6, más ¿quién? Más 6, más 6, más 6, serían 18. Por lo tanto, la corriente triplima en la de 6 ohms es igual a 6 por 3, 18 sobre 24. Entonces, y 6 biprima nos va a dar un valor de aproximado de 0.75 amperes. Entonces ya conocemos las 3 corrientes. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Entonces la corriente en la de 6 ohms va a ser igual a ¿quién? Yo tengo esta, de acuerdo a estas
configuraciones, la corriente I' va hacia arriba, la corriente I' van hacia arriba, por tanto la corriente prima más la corriente B' que van para arriba, menos, aquí tengo la corriente que va hacia arriba, ¿sí? La corriente que va hacia arriba, no, perdón, aquí la corriente viene hacia abajo. La corriente en este circuito viene hacia abajo, porque aquí llega la corriente, parte viene para acá y parte viene, que es la que va a circular acá. Entonces esta es la que viene en sentido contrario, por lo tanto es menos la corriente tri', por lo tanto la corriente, la de 6 ohm, es igual a la corriente prima, sería 1.0 más 0.25 menos 0.75. Por lo tanto, esta corriente en la de 6 ohm me va a dar 0.5 amperes, que era el valor que íbamos a comprobar con la corriente por el teorema de Thevenin. Entonces aquí está comprobado aplicando el análisis de la superposición, como se les indicó a los muchachos que lo resolvieran. A muchos de ellos se perdieron en este tipo de situaciones de circuitos. Me plantearon que esta corriente estaba en serie con esta, y error grave. ¿Por qué? Porque no razonan y no ven las trayectorias de la corriente. La característica aquí, para ser un ingeniero electricista, se requiere de pensar, razonar, ver, ¿sí? Y hasta cierto punto en la vida práctica, hacer uso del olfato para poder llegar al problema. Llegamos, vemos el objetivo, vemos, revisamos, checamos si está quemado, o si no está quemado, el mismo olor nos va a guiar hacia dónde está la falla. Esa es la importancia del ingeniero electricista. Es de circuitos, pues quizás no nos vamos a encontrar en la vida real, pero sí el análisis de la solución del circuito, aquí lo tenemos, porque vuelvo a repetir, nosotros en la industria no es llegar a resolver problemas, es llegar a plantear los problemas prácticos que se tienen en el circuito, llegar a ver qué es lo que está fallando de acuerdo a las características, pero para eso hay que ser el principio del raciocinio, de los ejercicios de la ley de Ohm, ley de Kirchhoff, ley de tensiones, para poder llegar a este planteamiento y esta solución. Lógico, yo a este circuito lo pude haber aplicado, vuelvo a insistir, pude haberlo comprobado por mallas, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que sucede si lo hago el planteamiento por mallas? Aquí nosotros vamos a tener la acción de la supermalla, porque esta fuente de corriente es común para las dos mallas. Esta fuente de corriente es común para las dos mallas y esta fuente de corriente es común para las dos mallas. Entonces ya usaremos el concepto de la supermalla. ¿De acuerdo?